Un ranchero vivió solo durante 10 años hasta que una novia empapada se desplomó en su porche. Malachi Thorne había renunciado a las mujeres, al amor y a cada maldita estupidez que conlleva abrir tu corazón a otra persona. Pero cuando abrió su puerta esa noche tormentosa, todo lo que había construido para protegerse estuvo a punto de derrumbarse en un instante. El trueno resonó como disparos en el valle cuando Malachi salió a su porche, atraído por lo que sonaba como sollozos mezclados con el viento aullante. Allí, arrugada contra sus escalones de madera como una muñeca rota, estaba una mujer con un vestido de novia tan empapado que se le pegaba como una segunda piel. Seda blanca se volvió gris por el barro y la lluvia, el encaje roto arrastrándose tras ella como los restos de sueños destrozados. Se quedó congelado, con la taza de café aún caliente en sus manos curtidas, observando a la extraña que había aparecido de la nada en la peor noche en semanas. Ella no se movía. Por un instante, pensó que podría estar muerta. Solo otra víctima que el mundo había arrojado a su puerta para probar la poca humanidad que le quedaba. 10 años. 10 años había vivido sin que un alma pusiera un pie en su tierra. Y ahora esto, una novia de todas las cosas. El universo tenía un retorcido sentido del humor. Malachi dejó su taza y se arrodilló a su lado. El agua de lluvia empapó inmediatamente sus desgastados jeans. De cerca, pudo ver que estaba respirando. Respiraciones superficiales y trabajosas que se empañaban en el aire frío. Su cabello oscuro estaba pegado a su cara, pero pudo distinguir rasgos delicados estropeados por el agotamiento y algo que parecía miedo. Incluso en la inconsciencia, había visto esa mirada antes en su propio rostro en el espejo. La mañana en que encontró a su esposa en los brazos de otro hombre. Señora, su voz salió más áspera de lo que pretendía, oxidada por la falta de uso. Ninguna respuesta. Estaba inconsciente, y la tormenta estaba empeorando. Los relámpagos iluminaron las montañas en la distancia, mostrando muros de lluvia moviéndose hacia ellos como un ejército que se acercaba. Malachi miró hacia su cabaña, cálida, seca, segura, todo lo que había construido para protegerse del mundo. Luego bajó la vista hacia esta misteriosa mujer que, de alguna manera, había encontrado el camino al único lugar que se suponía debía permanecer oculto de la angustia y las complicaciones. Podría dejarla allí, volver adentro, terminar su café, fingir que nunca la había visto. Por la mañana, se habría ido o habría muerto. Y, de cualquier manera, su pieza permanecería intacta. Pero cuando otro rayo atravesó el cielo, vio algo que le revolvió el estómago. En su muñeca izquierda, apenas visibles bajo el barro y el encaje roto, había moretones. Marcas oscuras con forma de dedos que contaban una historia que conocía demasiado bien de su época como sheriff. Cuando aún creía en proteger a la gente, alguien la había lastimado, y había huido tan lejos, tan desesperada, que había terminado allí, en el borde de la nada, con un vestido de novia que ahora parecía más una mortaja. Malachi maldijo en voz baja y la levantó en brazos, sorprendido por lo ligera que se sentía a pesar de estar empapada. Mientras la llevaba hacia la puerta, su cabeza rodó contra su hombro, y él vislumbró su rostro a la luz del porche. Era hermosa, la clase de belleza que una vez lo hizo creer en la eternidad, y que lo aterrorizaba más que cualquier tormenta. Abrió la puerta de una patada y entró, el agua goteando de ambos sobre el suelo de madera que había mantenido cuidadosamente en soledad. Mientras la recostaba en su sofá, el mismo sofá donde había pasado incontables noches convenciéndose de que estaba mejor solo. Ella se movió ligeramente. Sus ojos se abrieron por un instante, sus ojos verdes muy abiertos por la confusión y algo que podría haber sido alivio. Intentó hablar, moviendo los labios en silencio antes de que la desmayara. Pero en ese breve instante, Malachi vio algo que le oprimió el pecho con una sensación que había pasado una década tratando de olvidar. Esperanza. Y se dio cuenta de que lo que fuera que había traído a esta mujer a su puerta con un vestido de novia arruinado no solo iba a cambiar su vida.
Estaba a punto de romper los muros cuidadosamente construidos alrededor de su corazón y obligarlo a recordar lo que se sentía al preocuparse por alguien más que él mismo. La pregunta era si sería lo suficientemente fuerte como para sobrevivir esta vez. Cuando despertó 3 horas después, lo primero que vio Evangelene fue un par de ojos gris acero observándola desde el otro lado de la habitación. Lo segundo que notó fue que ya no llevaba puesto su vestido de novia. El pánico la recorrió como un rayo. Se incorporó de golpe en el sofá desconocido, agarrando una áspera manta de lana contra el pecho, con el corazón martilleándole las costillas. La habitación dio un ligero giro. Paredes de madera, una chimenea de piedra crepitando con calor, el olor a café y algo que podría haber sido sopa. Fácil. La voz del hombre era tranquila. Firme. Estaba sentado en una silla junto a la ventana, con las manos entrelazadas flojamente frente a él, sin hacer ningún movimiento para acercarse a ella. «¿Estás a salvo?» ¿A salvo? La palabra se sentía extraña en su boca. No había estado a salvo en meses, tal vez años. Sus ojos recorrieron la habitación rápidamente, buscando salidas, armas, cualquier señal de los hombres que la habían estado persiguiendo a través de la tormenta. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Su voz salió como apenas un susurro, con la garganta enrojecida por llorar y gritar al viento. Mi rancho, en medio de la nada, que supongo es exactamente a donde intentabas llegar. Ladeó la cabeza ligeramente, estudiando su rostro. Me llamo Malachi Thorne. Llevo viviendo aquí solo unos 10 años. ¿Solo? Eso explicaba la cuidadosa distancia que mantenía. La forma en que parecía casi incómodo teniendo a otra persona en su espacio, pero también significaba que nadie sabía que ella estaba aquí. Nadie podría encontrarla. Tu vestido estaba empapado. Pensé que preferirías no morir congelada mientras estaba inconsciente. Señaló hacia la chimenea donde su vestido de novia colgaba de un tendedero improvisado. Aún salía vapor de la tela, hay ropa seca sobre la mesa. Solía pertenecer a otra persona. La pausa le dijo todo lo que necesitaba saber sobre esa otra persona. Gracias. Lo decía en serio. Este extraño le había salvado la vida, la había vestido, le había dado refugio sin hacer preguntas, pero la experiencia le había enseñado que la amabilidad siempre tenía un precio. ¿Qué quieres? Algo cruzó por su rostro. Sorpresa, tal vez dolor. Nada. La tormenta seguía rugiendo ahí fuera. Cuando pase, puedes ir a donde sea que te dirigieras. Fue entonces cuando Evangelene se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. La tormenta podría pasar, pero los hombres que la perseguían no se detendrían. Las deudas de juego de su hermano no desaparecieron solo porque ella había huido del altar. Clayton Bass no perdonó, y ciertamente no olvidó cuando alguien lo puso en ridículo frente a la mitad del territorio. No puedo irme. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas. Me encontrarán. Me arrastrarán de vuelta. Y esta vez se tocó la muñeca inconscientemente, sintiendo los moretones que Clayton le había causado cuando intentó rechazar el matrimonio. La expresión de Malachi se ensombreció. ¿Quién te busca? Gente a la que no quieres cruzar. Confía en mí. Se ajustó más la manta. Debería irme. No quiero traer problemas a tu puerta. Los problemas ya están en mi puerta. La pregunta es si voy a dejar que se congele en mi porche o si voy a hacer algo al respecto. Se levantó y se acercó a la ventana para observar la tormenta. Un rayo iluminó su perfil. Mandíbula fuerte, piel curtida, el tipo de rostro que ha visto demasiado y ha aprendido a no esperar nada bueno del mundo. Además, dijo sin darse la vuelta. No he tenido una buena razón para usar mi rifle en años. Sería bueno recordar lo que se siente al luchar por algo que vale la pena proteger. La forma en que lo dijo hizo que el pecho de Evangeline se oprimiera con algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado cómo llamarlo. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer en su corazón, el sonido de los cascos de los caballos retumbó en la distancia, apenas audible por encima de la tormenta. Pero acercándose, la encontraron.
Malachi también los oyó. Su cuerpo se puso rígido junto a la ventana. Cada músculo se tensó como un resorte, a punto de romperse. Después de 10 años de silencio, podía reconocer la diferencia entre el trueno y el problema. Y ese golpeteo rítmico que cortaba a través de la tormenta era definitivamente el último. ¿Cuántos? Su voz había cambiado, adquiriendo un tono que no había estado allí momentos antes. Evangeline cerró los ojos, escuchando los cascos que se acercaban con el oído experto de alguien que había estado corriendo por su vida. 4, tal vez 5 jinetes. Clayton no viaja ligero cuando está de caza. Clayton. El nombre salió como una maldición. Clayton Bass. Se le heló la sangre. ¿Lo conoces? Malachi se apartó de la ventana, y la expresión de su rostro le hizo un nudo en el estómago. Todos los agentes de la ley, desde aquí hasta San Francisco, conocen a Clayton Bass. La pregunta es, ¿qué quiere un hombre dueño de la mitad de las minas de plata de Nevada con una mujer vestida de novia? Se suponía que me casaría con él hoy. Las palabras le saben a ceniza en la boca. Mi hermano le debe dinero. Mucho dinero. Yo era el pago. El silencio que siguió fue roto solo por el crepitar del fuego y el creciente estruendo de los caballos acercándose. Malachi se quedó completamente inmóvil, procesando lo que ella le había dicho. Y Evangeline prácticamente podía verlo sopesando sus opciones. Ayudar a un desconocido y convertir en enemigo a uno de los hombres más peligrosos del territorio o entregarla y regresar a su pacífico aislamiento. No lo culparía por elegir la paz. Había aprendido hacía mucho tiempo a no esperar heroísmo de los hombres cuando podría costarles algo. Hay un sótano detrás de la cocina, dijo finalmente. Puerta oculta bajo una alfombra. Puedes esperar allí hasta que... No. Evangeline se levantó, aferrándose a la manta como si fuera una armadura. No me esconderé mientras te enfrentas a ellos sola. Si me encuentran aquí, te matarán solo por darme refugio. No tendré tu sangre en mis manos, ni la tuya en las mías. Se acercó a un armario cerca de la chimenea y sacó un rifle que parecía bien mantenido a pesar de años de desuso. Ve al sótano. Eso no es una petición. El ruido de cascos estaba tan cerca que podían oír caballos individuales, voces dando órdenes. Evangeline reconoció la voz de Clayton entre ellas. Tranquila, controlada, mortalmente paciente. Había encontrado su rastro y lo había seguido hasta este santuario que ella creía fuera de su alcance. No se rendirá, susurró. Aunque lo convenzas de que no estoy aquí, volverá. ¿Seguirá buscando hasta que? Malachi revisaba su rifle con falta de práctica, la memoria muscular de sus años como sheriff tomando el control. Hasta que te encuentre, te arrastre de vuelta para casarte con él, quieras o no. Sí. La simple honestidad pareció golpearlo como un puñetazo. Dejó lo que estaba haciendo y la miró fijamente. A esta mujer que había irrumpido en su mundo cuidadosamente ordenado y lo había puesto patas arriba en cuestión de horas. Bueno, entonces, dijo, moviéndose hacia la puerta con determinación. Supongo que será mejor asegurarnos de que eso no suceda. El golpe fue cortés, casi amistoso. El tipo de golpe que decía, sabemos que estás ahí y estamos dispuestos a ser civilizados al respecto por ahora. Malachi Thorne. La voz de Clayton se escuchó con facilidad a través de la puerta de madera. Disculpas por la hora tardía. Busco a alguien que podría haber pasado por aquí. Una joven con vestido de novia. No se encuentra bien. Necesita atención médica. La mano de Malachi se apretó sobre su rifle. Detrás él, Evangeline se presionó contra la pared. Cada instinto le gritaba que corriera, pero no había ningún lugar a donde ir. La tormenta la había atrapado allí con tanta seguridad como si estuviera en una jaula. Voy a abrir esta puerta, dijo Malachi en voz baja, sin apartar la vista de la entrada. Cuando lo haga, pase lo que pase, no salgas de tu escondite. Prométemelo, Malachi, no puedo dejarte. Prométemelo. La desesperación en su voz, la forma en que pronunció su nombre como si importara, como si ella importara,
le rompió algo en el pecho. Lo prometo. Se dirigió a la puerta y Evangelene se dio cuenta de que, en cuestión de horas, este desconocido se había convertido en lo único que se interponía entre ella y un destino peor que la muerte. Y estaba a punto de verlo arriesgarlo todo por una mujer a la que apenas conocía. Malachi abrió la puerta lo justo para salir, con el rifle en la mano, pero listo. La tormenta había amainado hasta convertirse en un aguacero constante. Pero el viento seguía aullando entre las montañas como algo vivo y furioso. Clayton Bass se sentó en su caballo como si fuera el dueño del mundo, lo que en muchos sentidos era cierto. Alto, bien vestido, incluso bajo la lluvia, con esa clase de sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Detrás de él, 4 hombres esperaban en sus monturas. Anés descansando cerca de sus armas con la paciencia de asesinos profesionales. El señor Thorne. Clayton se tocó el ala del sombrero en fingida cortesía. Una tarde hermosa para un paseo, ¿no te parece? Un poco húmedo para mi gusto. Malachi mantuvo la voz serena, neutral. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Vos? Como mencioné, estoy buscando a mi novia. Evangelene se escapó de nuestra boda hoy. Comprensible, la verdad. Nervios, pies fríos, la típica histeria femenina. Pero lleva horas en esta tormenta y me preocupa su salud. La forma en que dijo novia le puso los pelos de punta a Malachi como si fuera una propiedad que se hubiera extraviado y necesitara ser recogida. No he visto a ninguna mujer por aquí. De hecho, no he visto a nadie por aquí. La sonrisa de Clayton se ensanchó. Por supuesto que no. Pero no te importará que mis hombres echen un vistazo. Por su seguridad, entiendes. No fue una petición. Uno de los jinetes, un hombre con cicatrices y ojos apagados, ya estaba desmontando. Malachi reconoció a ese tipo. El tipo de hombre que disfrutaba lastimando a cosas más débiles que él. En realidad, sí me importa. Malachi se movió ligeramente, colocando el rifle en una posición más obvia. Esto es propiedad privada. ¿Quieres registrarla? Más te vale tener una orden judicial. ¿Una orden judicial? Clayton rió, el sonido cortando la lluvia como un cristal roto. Mi querido amigo, creo que estás confundido sobre cómo funcionan las cosas aquí. Soy el dueño del banco que tiene la hipoteca de la mitad de este valle. Controlo los derechos de agua de la mayoría de los arroyos. ¿Hombres como tú? Bueno, digamos que existes a mi antojo. El hombre con cicatrices había llegado al porche ahora. El agua goteaba de su abrigo sobre los escalones de madera de Malachi. El jefe dice que revise la casa, así que estoy revisando la casa. No, dijo Malachi en voz baja. No lo harás. El mundo pareció detenerse, incluso la tormenta contuvo la respiración cuando 5 hombres peligrosos se dieron cuenta de que el ermitaño al que esperaban intimidar no iba a ceder. La expresión afable de Clayton permaneció inalterada. Pero algo cambió en su mirada. Algo frío y calculador que dejaba claro por qué se había convertido en uno de los hombres más temidos del territorio. Señor Thorne, creo que no comprende la gravedad de esta situación. Mi novia es mentalmente inestable, incluso peligrosa. Me atacó esta mañana. Puede ver los arañazos en mi cara si se fija bien. Si está aquí, es una amenaza para su seguridad. Malachi, en efecto, podía ver los arañazos. También podía ver lo que realmente eran. Heridas defensivas de alguien que luchaba por su vida. No está aquí, repitió. Entonces no le importará demostrarlo. El hombre de la cicatriz dio otro paso al frente, y Malachi tomó una decisión que lo cambiaría todo. Levantó el rifle, sin apuntar a nadie, pero dejando claras sus intenciones. Dije, no. Si fueras Malachi, ¿qué harías? ¿Dejar que busquen y esperar que no encuentren a Evangeline o mantenerte firme y arriesgarte a un tiroteo contra 5 hombres armados? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías. Porque lo que Malachi decidiera a continuación determinaría si alguno de los dos viviría para ver el luto. El silencio se prolongó como un chasquido.
5 hombres armados, un ermitaño con un rifle, y en algún lugar tras los muros, una mujer cuya vida pendía de un hilo. Clayton observó a Malachi con la atención que una serpiente presta a un ratón antes de decidir si valía la pena atacar. La lluvia seguía cayendo, pero la violencia de la tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio casi antinatural. «¿Sabes?», dijo Clayton con tono familiar, recostándose en su silla. «He oído historias sobre ti, Malachi Thorne. Eras sheriff en Copper Creek, ¿verdad? Antes de que decidieras hacer de ermitaño aquí en las montañas». Malachi apretó el rifle con más fuerza. No hablaba de su pasado, sobre todo con hombres como Clayton Bass. Había oído que eras todo un hombre de leyes. Justo, honesto, el tipo de hombre que creía en la justicia. La sonrisa de Clayton se agudizó. También oí por qué te fuiste. Algo sobre una esposa que prefería la compañía de otros hombres. Las palabras le impactaron. Maliki sintió que 10 años de dolor cuidadosamente enterrados salían a la superficie, amenazando con consumir el férreo control que había construido sobre sus emociones. Tras él, a través de las delgadas paredes de la cabaña, sentía a Evangelene escuchando, y esa conciencia lo mantenía anclado. «Historia antigua», dijo. «Será porque desde donde estoy, parece que estás cometiendo el mismo error otra vez, arriesgándolo todo por una mujer que finalmente te mostrará su verdadera naturaleza». Clayton se inclinó hacia adelante en su silla. «Evangelene es hermosa, te lo concedo, pero también es una mentirosa, una ladrona y completamente inestable. Los arañazos en mi cara». Esa fue su reacción a una conversación amable sobre nuestro futuro juntos. Malachi había visto suficientes víctimas en su época como sheriff como para reconocer la verdad. Los arañazos en la cara de Clayton no eran de alguien inestable. Eran de alguien que luchaba por su vida. Como dije, ella no está aquí. Clayton suspiró. El sonido de un hombre paciente llegando al límite de su tolerancia. James. El hombre de la cicatriz dio un paso adelante con entusiasmo, moviendo la mano hacia su arma. Pero antes de que pudiera desenfundar, Malachi hizo algo inesperado. Se rió. Fue un sonido áspero, oxidado por la falta de uso, pero cortó la tensión como una cuchilla. Los 5 hombres se quedaron quietos, repentinamente inseguros. «¿Quieres saber qué es gracioso?», dijo Maliki, apuntando su rifle al pecho de Clayton. «Hace 10 años, cuando mi esposa me traicionó, pensé que mi vida estaba acabada. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie, que nunca me importaría nada más que sobrevivir de un día para otro». El rifle no tembló. Su voz se volvió más baja, más peligrosa. «¿Pero sabes lo que aprendí aquí en estas montañas? A veces, las cosas que creemos que nos destruirán en realidad nos enseñan de qué estamos hechos. Y ahora mismo, mirándote a ti y a tus sicarios amenazando a una mujer inocente, recuerdo exactamente por qué me convertí en agente de la ley». La compostura de Clayton se quebró un poco. «Señor Thorne, está cometiendo un grave error». «Puede ser, pero es mi error». El dedo de Malachi se dirigió al gatillo. «¿Y si caigo? Te llevaré conmigo». El enfrentamiento pudo haber durado segundos u horas. Al final, se rompió con el sonido de un caballo acercándose desde el pueblo. Un solo jinete avanzando rápido a pesar del barro. Todas las cabezas se giraron cuando apareció un joven a caballo, con placa de agente y con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. «Señor Bass», gritó el agente, frenando su caballo al borde del claro. «El sheriff me ha enviado a buscarlo. Dice, ha habido novedades en la mina Blackwood. Se le necesita de vuelta en el pueblo inmediatamente». Clayton apretó la mandíbula con frustración, pero Malachi lo vio calculando las probabilidades y las consecuencias. Lo que fuera que estuviera sucediendo con la mina, al parecer, era más importante que continuar con esta confrontación. «Esto no ha terminado, Thorne», dijo Clayton, tomando las riendas. «Evangeline me pertenece, y siempre cobro lo que es mío. No es de nadie,
respondió Malachi. Y si vuelve aquí, será mejor que traiga más hombres. Clayton hizo girar su caballo, indicando a sus hombres que lo siguieran. Mientras se alejaban en la oscuridad, el agente se detuvo un momento. Quizás debería considerar abandonar el territorio. Señor Thorne, dijo en voz baja. Clayton Bass no perdona ni olvida. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. Mientras los últimos cascos se perdían en la distancia, Malake permanecía en su porche, con el rifle aún listo, observando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. Solo cuando estuvo seguro de que se habían ido, se permitió respirar de nuevo. Pero sabía que el ayudante tenía razón. Clayton volvería y la próxima vez vendría preparado para la guerra. Malachi permaneció en la puerta varios minutos después de que los jinetes desaparecieran, dejando que la lluvia lo bañara mientras procesaba lo que acababa de suceder. Durante 10 años había evitado precisamente este tipo de confrontación, este tipo de complicación. Ahora acababa de enemistarse con uno de los hombres más poderosos del territorio. Y todo por una mujer a la que conocía desde hacía menos de un día. Cuando por fin volvió a entrar, Evangeline estaba sentada en el sofá, todavía envuelta en la manta, pero ya no se escondía. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos verdes contenían algo que él no esperaba ver. Ni gratitud, ni alivio, sino culpa. Deberías haber dejado que me llevara, dijo en voz baja. Ni hablar. Malachi, no entiendes lo que has hecho. Clayton no olvida así como así. Volverá con más hombres, sí. Sé exactamente lo que he hecho. Dejó el rifle a un lado y se acercó a la chimenea, añadiendo otro leño para mantener las llamas altas. Y sé exactamente quién es Clayton Bass. Evangeline estudió su rostro a la luz del fuego, viendo algo allí que le revolvió el estómago. Hay una historia entre ustedes dos. No directamente, pero he limpiado suficientes de sus desastres para saber qué clase de hombre es. La voz de Malachi cargaba con el peso de viejos recuerdos, viejos fracasos. Hace 3 años, cuando aún llevaba placa, una joven vino a mí y me dijo que Clayton la obligaba a casarse con él para cubrir las deudas de su padre. Le dije que confiara en la ley, que encontraría la manera de ayudarla. El silencio que siguió le dijo a Evangeline todo lo que necesitaba saber sobre cómo terminó esa historia. ¿Qué le pasó? Encontraron su cuerpo en el río una semana después. Oficialmente se dictaminó suicidio, pero todos sabían la verdad. Apretó los puños. Tenía las pruebas para demostrar que Clayton estaba involucrado, pero de alguna manera todo desapareció de la oficina del sheriff junto con los testimonios de los testigos, y el sheriff se compró una bonita casa nueva y de repente decidió que no quería seguir con el caso. Evangeline sintió un escalofrío en el pecho. Sabía que Clayton era peligroso, había visto destellos de la violencia de la que era capaz, pero oírlo confirmado la hizo comprender lo cerca que había estado de desaparecer para siempre. ¿Por qué no luchaste? Eras la ley. Malachi se giró para mirarla y ella vio algo en sus ojos que le rompió el corazón. La mirada de un hombre que había perdido la fe en todo en lo que una vez creyó. Porque aprendí que la justicia no se trata de lo correcto. Se trata de quien tiene más dinero y más armas. Clayton tenía ambas cosas. Así que tú escapaste. Yo sobreviví. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Lo mismo que tú intentas hacer. Evangeline se ajustó la manta, comprendiendo de repente por qué este rancho aislado se sentía tan como una prisión. Malachi no solo se escondía del mundo. Se escondía de su propio fracaso al no proteger a alguien que confiaba en él. La mujer que murió, dijo con cuidado. ¿Cómo se llamaba? Sara. Jaja, Michei. Su voz se apagó. Tenía 19 años. Tenía toda la vida por delante. Y tú llevas 3 años cargando con esa culpa. Hay cosas que no puedes dejar atrás. Evangeline se levantó, acercándose al fuego, a él. Clayton me dijo que tenía suerte de casarme con él. Dijo, la mayoría de las mujeres en mi situación no recibieron una oferta tan generosa. La mayoría de las mujeres en tu situación acaban muertas.
La brutal honestidad la golpeó como una bofetada. Sabía que estaba en peligro, pero oír a alguien decirlo en voz alta lo hizo real de una forma que no había sido antes. Entonces, ¿qué hacemos? Volverá. Y cuando venga, traerá suficientes hombres para quemar esto hasta los cimientos si es necesario. Malachi guardó silencio un largo rato, mirando las llamas como si pudieran contener respuestas a preguntas que se había estado haciendo durante años. Tenemos quizás 12 horas antes de que resuelva la crisis que lo obligó a irse, dijo. Finalmente, después de eso, salimos corriendo. No. Su voz era firme. Definitiva. He terminado de correr. La forma en que lo dijo hizo que el corazón de Evangeline se acelerara con algo que podría haber sido esperanza o terror. Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, oyeron algo que los dejó a ambos paralizados. Pasos en el porche. Malachi agarró su rifle con un movimiento fluido, indicándole a Evangeline que se metiera detrás del sofá. Pero en lugar del golpe seco que habían oído antes, este sonido era diferente. Tentadizo, casi de disculpa. Señor Thorne, llamó una voz joven desde la puerta. Soy el agente Morrison. Estoy solo. Malachi se acercó a la puerta con cautela, con el rifle listo. A través de la ventana, pudo ver al mismo joven agente que había interrumpido el enfrentamiento antes, de pie solo bajo la lluvia. ¿Qué quiere, Morrison? Que le ayude, señor, si me lo permite. Malachi intercambió una mirada con Evangeline. Esto podría ser una trampa, o podría ser el primer golpe de suerte que han tenido en toda la noche. Ahora es el hombre de Clayton, dijo Malachi desde la puerta. No, señor. Soy un agente de la ley. Al menos lo intento. Algo en la voz del agente, una mezcla de miedo y determinación, le recordó a Malachi a sí mismo hace 20 años cuando se puso una placa por primera vez y creyó que podía marcar la diferencia. En contra de su mejor juicio, abrió la puerta. El agente Morrison era más joven de lo que Malachi había pensado, tal vez 25, con una especie de rostro serio que aún no había aprendido a ocultar la decepción. Entró, con el sombrero, el agua goteando de su abrigo. Agente, dijo Malachi con cuidado. Di lo que piensas. Morrison miró a Evangeline, que lo observaba con ojos cautelosos desde detrás del sofá. Señora, quiero que sepa lo que pasó hoy en la iglesia. No todos piensan que estuvo bien. ¿Qué pasó en la iglesia? Preguntó Malachi. Morrison parecía incómodo. El hermano de la señorita Evangeline, Tommy, intentó detener la boda. Dijo que su hermana estaba siendo obligada a ir contra su voluntad. Clayton lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y lo encarceló acusado de alterar el orden público. Evangeline jadeó, presionándose la mano contra la boca. ¿Está vivo? Sí, señora. Pero está muy herido. Clayton lo mantiene encerrado hasta que se resuelva la situación. Así que esa era la póliza de seguro de Clayton. Incluso si Evangeline escapaba, aún tenía influencia para traerla de vuelta. ¿Por qué nos cuenta esto?, exigió Malachi. Morrison enderezó los hombros, con toda la pinta del agente de la ley en el que intentaba convertirse. Porque me convertí en agente para proteger a la gente, no para ayudar a los ricos a recuperar sus propiedades, y porque sé lo que le pasó a Sarah Mitchell. El nombre impactó la sala como un trueno. La expresión de Malachi se endureció. ¿Qué sabe de Sarah? Sé que no se suicidó. Sé que Clayton la mandó asesinar cuando se negó a casarse con él. La voz de Morrison tembló levemente. Y sé que el sheriff Bradley destruyó las pruebas para protegerlo. No puede probar nada de eso. Quizás no en el tribunal, pero estuve presente cuando sacaron su cuerpo del río. Vi las marcas en su garganta, los moretones en sus muñecas. Eso no fue suicidio, señor Thorne. Fue asesinato. Malachi sintió un temblor en su pecho. Una puerta que había mantenido cerrada durante 3 años se abrió con un crujido. ¿Por qué no hablaste entonces? Estaba verde, asustado. Pensé que el sheriff sabía lo que hacía.
Morrison apretó los puños. He lamentado ese silencio todos los días desde entonces. Evangelene se levantó, con la manta aún envuelta sobre sus hombros. Dijiste que querías ayudar. ¿Cómo? Morrison metió la mano en su abrigo y sacó una placa. Una estrella de alguacil federal que brillaba incluso a la tenue luz del fuego. El alguacil Williams viene de camino desde la capital territorial. Debería estar aquí por la mañana. Lleva meses investigando las operaciones de Clayton, esperando el momento oportuno para actuar. Morrison miró directamente a Evangelene. Tu testimonio sobre el matrimonio forzado, combinado con lo que le pasó a Sarah, podría ser suficiente para derribarlo finalmente. Podría ser. La voz de Malachi era escéptica. Es una oportunidad más de las que hemos tenido antes. Evangelene los miró a ambos hombres, viendo esperanza en sus rostros, pero sintiendo solo el peso de decisiones imposibles. No lo entienden, dijo en voz baja. Clayton no solo me amenaza. Tiene a mi hermano. Si testifico en su contra, Tommy está muerto de todas formas, dijo Morrison sin rodeos. Clayton no puede permitirse dejar testigos. Pero si conseguimos que Marshall Williams tenga suficientes pruebas para arrestarlo, podemos salvarlos a ambos. Y si no, el silencio de la gente fue respuesta suficiente. Malachi se acercó a la ventana, observando la oscuridad donde Clayton y sus hombres habían desaparecido. En algún lugar, un joven estaba sentado en una celda, golpeado y destrozado por intentar salvar a su hermana. Y en otro lugar, un asesino planeaba su siguiente movimiento. Confiado en que el dinero y la violencia le darían todo lo que quería, igual que hacía 3 años, cuando Sarah Michie confió en la ley para protegerla. La diferencia era que esta vez Malachi no iba a dejar que el sistema fallara. Morrison, dijo, volviéndose hacia el agente. ¿Cuánto falta para el amanecer? Quizás 4 horas. ¿Y cuánto falta para que Clayton se dé cuenta de que has desaparecido? El rostro del joven palideció. Probablemente más o menos lo mismo. Evangelene sintió que se le encogía el corazón. Incluso si llegaba el alguacil, incluso si tenían pruebas suficientes, Clayton nunca les permitiría vivir lo suficiente para testificar. Pero al mirar el rostro de Malachi a la luz del fuego, vio algo que le aceleró el pulso. Había terminado de huir, y había terminado de dejar que Clayton Bass destruyera vidas inocentes. La pregunta era si podrían sobrevivir a lo que venía después. El amanecer amaneció gris y frío sobre las montañas, tiñendo el cielo del color del acero viejo. Malachi estaba de pie junto a su ventana, observando cómo el sol se abría paso entre las nubes al verlos venir. Esta vez, Clayton no había traído solo a 4 hombres. Una docena de jinetes se acercaban a través de la niebla matutina, desplegados en una amplia formación que denotaba precisión militar. Tenían la intención de terminar esto de una forma u otra. «Están aquí», dijo en voz baja. Evangelene se unió a él en la ventana, pálida pero decidida. Se había puesto la ropa de repuesto que él le había dado. Pantalones sencillos y una camisa que una vez perteneció a su esposa. De alguna manera, parecía más fuerte con ellos, menos como una víctima y más como una mujer lista para luchar por su vida. ¿Dónde está Morrison?, preguntó, dando la vuelta hacia la cresta trasera. Si esto sale mal, intentará avisar al alguacil. Y si sale bien, Malachi revisó su rifle por última vez. Entonces confiamos en que la justicia aún importa en este territorio. Los jinetes se detuvieron al borde de su propiedad y Clayton desmontó con la confianza despreocupada de quien nunca ha perdido una pelea sin poder comprar su salida. Esta vez, sin embargo, no sonreía. «Torne», gritó. «Tenemos que hablar». Malachi salió a su porche, con Evangelene a su lado podía sentirla temblar, pero no se echó atrás. «Te escucho», respondió Malachi. «Un trato sencillo, la mujer por su hermano. La entregas. Tommy queda libre. Y tú puedes seguir con tu tranquila vida aquí arriba. Y si me niego», Clayton abrió los brazos, señalando a los hombres armados que rodeaban la cabaña.
Entonces lo quemaremos todo y buscaremos entre las cenizas lo que quede de ti. Fue entonces cuando Evangelene hizo algo que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Dio un paso al frente. Iré contigo, dijo, y su voz se oyó con claridad por todo el claro. Evangelene. No, empezó Malachi. Pero tengo condiciones, continuó, ignorándolo. Tommy queda libre ileso. Y tú dejas a Malachi en paz para siempre. Clayton volvió a sonreír. No estás en posición de negociar, querida. ¿Verdad? La voz de Evangeline se hizo más fuerte. Ya has demostrado que matarás a cualquiera que se interponga en tu camino. Sarah Micheli lo demostró. Pero si les haces daño a alguno de ellos, me aseguraré de que todos sepan qué clase de hombre eres, aunque sea lo último que haga. La mención del nombre de Sarah ensombreció el rostro de Clayton. Cuidado, Evangeline. Estás pisando terreno peligroso. Todos pisamos terreno peligroso. Dio otro paso al frente. La diferencia es, ya no te tengo miedo. Fue entonces cuando lo oyeron. El estruendo de caballos acercándose desde la dirección opuesta, pero estos jinetes llevaban algo que los demás no. Placas federales que brillaban bajo el sol de la mañana. El alguacil Williams llegó con 6 hombres, todos armados y con la expresión sombría de los agentes de la ley que habían visto demasiada corrupción quedar impune. La confianza de Clayton flaqueó por primera vez al darse cuenta de que sus meticulosos planes estaban a punto de desmoronarse. Clayton Bass, gritó el alguacil, desmontando con falta de práctica. Estás arrestado por el asesinato de Sarah Micheli, conspiración para cometer asesinato y tráfico de personas. No tienes pruebas, gruñó Clayton, pero su mano ya se dirigía a su arma. Tenemos el testimonio del agente Morrison, la declaración de la señorita Evangelene sobre el matrimonio forzado y una investigación federal que lleva meses construyendo un caso en tu contra. La voz del alguacil era serena, definitiva, se acabó. El tiroteo que siguió fue breve pero brutal. Clayton desenfundó primero, pero el disparo de Morrison desde la cima fue más rápido. Cuando el humo se disipó, Clayton Bass yacía muerto en el barro. Su imperio de miedo y violencia finalmente terminó. Evangeline se derrumbó contra Malachi. El peso de meses de terror finalmente se aligeró de sus hombros. Tommy fue liberado ese mismo día, golpeado pero vivo. La investigación del alguacil condujo al arresto del sheriff Bradley y a la exposición de una red de corrupción que había protegido a Clayton durante años. En cuanto a Malachi y Evangelene, descubrieron que a veces las personas más destrozadas son justo lo que cada una necesita para sanar. El ranchero que había vivido solo durante 10 años descubrió que compartir su vida con alguien que entendía la pérdida y la supervivencia hacía que valiera la pena volver a vivirla. 6 meses después, se casaron en la misma iglesia donde Evangelene había huido de un altar diferente. Esta vez, caminó voluntariamente hacia el altar hacia un hombre que había demostrado que el amor no se trata de posesión, sino de protección, de elegir luchar por alguien, incluso cuando sería más fácil alejarse. El vestido de novia era diferente, el novio era diferente, y lo más importante, la decisión era suya. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal. A veces, las mejores historias de amor comienzan con alguien desplomándose en tu puerta bajo la lluvia. Y a veces, el coraje para empezar de nuevo surge de darte cuenta de que la vida que proteges vale más que la seguridad a la que te aferras. El ranchero ya no estaba solo, y la novia finalmente había encontrado a alguien a quien valía la pena decir sí. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que no lo olvidarás pronto.